11:32 en la República del Paraguay. Feliz mes, ya arrancamos con todo junio, 14:04. Se siente el fresco en Ciudad Capital con la energía de siempre. Vamos con el IDM. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes para vos y para todos nuestros televidentes. Se sienten las bajas temperaturas, tenemos que cuidarnos el doble y ya se empiezan a sentir las repercusiones de lo que pasaba en la quincena de mayo. Vamos a repasar por eso ya los números con nuestro compañero Juan Cáceres Troche. Juan, buenas tardes. Compañeros, Hola, ¿cómo Juan. están? Buenas tardes para todos también. Vamos a contarles que estamos rozando la cifra de los 1000 casos confirmados en nuestro país. La cifra actual es de 986 casos confirmados, hay 11 fallecidos hasta el momento, 2 en terapia intensiva en grave estado. Vamos a contarles enseguida la evolución de estos pacientes y la cantidad de recuperados que también va en aumento, llegando casi al 50%, 477 hasta el momento. Enseguida les contamos más acerca del desglose de estos números, porque vamos a mencionarles también dónde se encuentran los focos de contagio en este momento. Hijo ahí con mi señora gritando, saliendo, pidiendo socorro porque le dispararon. Y a ellos les importaba más detenerme que la vida de mi hijo. Está ahora un poquito mejor el pulso y va a volver a entrar a cirugía por el tema de las venas porque le está afectando y podía perder la pierna, me estaban diciendo. Bueno, sin duda el país se conmocionó con este episodio lamentable. La Policía Nacional, que una vez más con 2 de sus efectivos bajo lupa de toda una sociedad que cada vez exige el mayor cumplimiento con extremo celo de una tarea no fácil. Sin embargo, acá evidentemente que se dieron abusos. Por un lado, el debate legal, constitucional sobre la vigencia de estas barreras, por el otro lado, el aspecto humano que bien podemos apreciar acá no se respetó. Balearon, acribillaron el auto. El menor que ahora, por suerte, va evolucionando favorablemente, pero sigue intubado en el centro de emergencias médicas, Amalia. Pudo haber sido una tragedia. Esto pasaba el día sábado a las 8:30, pasaba las 20:30. Estos uniformados que estaban a bordo de esta patrullera en una zona un tanto sospechosa también, para usar el término que ellos también usan para calificar al vehículo en el cual iba esta familia, 4 integrantes, mamá, papá, un chiquito de 6 años y una beba que iba con la madre y que fueron baleados, como decía Pérez, 6 impactos de bala. Fue lo que recibió este vehículo. 3 de ellos impactaron en el cuerpo del chiquito, que afortunadamente se está recuperando. Ya más adelante también vamos a actualizar su estado de salud. Mucho se cuestionó, mucho se preguntó, y estas son las imágenes que hoy por hoy valen. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el circuito de qué fue lo que él hizo. Realmente cerca de 8 kilómetros prácticamente fue lo que duró esta persecución, y ya posteriormente lo que tiene que ver con el momento en el cual mujeres son las que finalmente auxilian a este chiquito y no precisamente la policía. Estas son las imágenes que corresponden, Roberto, al momento en el cual él huía, ¿verdad?, de esta barrera y hace este giro en U, que prácticamente es una infracción de tránsito y no precisamente algo contra la policía. Es así, muchos hablan de que pudo sustanciarse por allí una contravención administrativa, pero que no es delito. Ahí se observa el momento en que el padre que iba al volante de la criatura divisa el control de la barrera, él hace una U, retrocede la marcha y a partir de allí podemos apreciar cómo lo siguen. Como bien explicabas, esta persecución duró kilómetros ya con el resultado consabido. Ahí es donde uno se pregunta hasta dónde va la facultad de los uniformados. Pueden altear, pueden establecer algún criterio, un tutorial, un manual de procedimientos.
Algunos dicen que sí, que están facultados, habilitados a disparar contra los neumáticos, las ruedas. Otros dicen que no, en tanto en cuanto no acusen primero ellos disparos del otro lado. Sin embargo, en la vorágine, ellos tratan de explicar de que pudo haberse tratado de un sospechoso, pero nada justifica a Amalia. Sin dudas, pudo terminar mucho peor, pudo resultar acribillado este pequeño, que de hecho recibió impacto de bala, pero a Dios gracias ahora se está recuperando. La responsabilidad penal, sin dudas, ya corre una imputación, próximamente la acusación y seguramente se va a dar un castigo ejemplificador para estos dos uniformados que, más allá de lo que pretendan justificar, no hay manera porque se trata con más razón de un chiquito y eso sensibiliza aún más a toda una población. Las comparaciones pueden resultar tediosas en muchos de los casos, pero ¿cuántas veces vimos cómo huyen delincuentes? La semana pasada nomás teníamos casos así y sin embargo la policía no actuó de esta manera. Y este papá que en todo momento muchas personas también lo quisieron juzgar y decir, pero ¿por qué sacó a sus hijos? Nada justifica la forma en la cual actuaron. Violar la cuarentena es una cosa, sí, pero esta acción criminal es otra, es totalmente distinta. ¿Tenemos algo más para compartir? Este es el momento cuando, el momento central con muchos testigos, ya cuando pudieron detener la marcha del vehículo, el chiquito el chiquito que se estaba desangrando, sino era por tres mujeres del vecindario que, movidos obviamente por ese instinto de madre, se acercaron, observaron y vieron que estaba ahí una criatura y contra todo proceder brutal de la policía, ellas apostaron a sacarlo, auxiliarlo y probablemente eso esté marcando ahora la diferencia entre la vida y la muerte del niño de 6 años. Ahí se acercan las damas, sí, que son 3, averiguan qué es lo que estaba pasando. Ya no, ellas, por eso insisto, el instinto de madre, ya no se detienen en el tole-tole ahí entre los uniformados, directo van hasta el vehículo. Caso al papá. Sí, y ahí miraron y observaron, ahí ya le rescatan a la criatura. Miren. Y ese actuar inmediato está marcando ahora, insisto, la diferencia entre la vida y la muerte de este niño que fue sometido a cirugía. Decía el doctor Saldívar, primero pasó por detener la hemorragia y después tratamos de estabilizarlo. Sí, intubado, pero con pronóstico, si bien reservado, la evolución es pero muy favorable. Y después ya, de hecho, todo el vecindario cooperó también con otros videos de diversos ángulos. Esto ocurría aproximadamente a las 20:30 del sábado. Cuando repasamos ya hoy por hoy estas imágenes, antes teníamos solamente el testimonio, ¿verdad? Pero nos damos cuenta nuevamente de la importancia de estos soportes tecnológicos, porque si no nos pueden llegar a decir misa que no vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Vamos a compartir, porque la gente también pudo grabar. Estos son videos caseros de los que se acercaron en este momento y pudieron captar. A ver. La vida a una pobre criatura. Bandida, tú eso. Guarde, soy inútil. No te hacemos que te hombre te hace yo. Ya estoy hombre te hace yo. Espera, vete el problema. Inútil. Desgraciaste la vida a una pobre criatura. Bandida, tú eso. Guarde, soy inútil. No te hacemos que te hombre te hace yo. Ya estoy hombre te hace yo. ¡Hijo de puta son! ¿Cómo vio una criatura que anda disparado? ¿Cómo le disparó? ¡Total, me le disparó a este amigo! ¡Suelte, Elena! ¡Puta, no quiere ir para acá! ¡Es un criminal! ¡Suelte, Elena, que le lleva a tu hijo al hospital! ¡Acabamos de sacar al hospital, que hay un problema! ¿Qué es lo que es, hermano? ¡Le dispararon, co! ¡Puta, estoy saliendo del hospital! ¡No, criatura! Por favor, ¿qué tiene el nombre? Juan Amarilla, por favor, amigos, Juan Amarilla. El que le disparó fue el otro.
Aquí cómo se llama, aquí no puedo grabarle su nombre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Ahí le llevaron ya. Ahí le llevaron. Ahí le llevaron. Sacale foto a la policía. ¿Cómo vio una criatura que anda disparado? ¿No le disparó? ¡Contale para disparar a mi hijo! ¡Suelte, Elena! ¡Puta, no quieres ir para acá! ¡Es un criminal! Suelte, Elena, que le lleva yo al hospital. ¡Acabamos de salir cajón al hospital y quedan problemas! ¿Qué es lo que es, hermano? ¡Le dispararon, co! Igual no, ¡Puta, estoy saliendo del hospital! ¡No, criatura! Por favor, tiene nombre. Juan Amarilla, por favor, amigo. Juan Amarilla. El que le disparó fue el otro. Aquí cómo se llama, aquí no puedo grabarle su nombre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Ahí le llevaron ya. Ahí le llevaron. Ahí le llevaron. Sacale foto a la policía. Que le lleva criatura herido, va. Bueno, no nos vamos a cansar de repasar. De hecho que las posturas van divididas también, Amalia, si vamos a hacer caso a nuestras redes sociales. O sea que el rol constitucional de la policía, hay que repasar 70 veces 7 el tutorial. Acá no se justifica ninguna violencia. Ahora, la razón de ser de las barreras en las calles, entonces uno tendría que analizar. ¿Son constitucionales? ¿Hay un soporte legal? ¿Hasta dónde va el alcance, el égido de los uniformados? Porque ahí algunos te dicen en redes, ¿qué pasa si eran unos delincuentes? Pero bueno, uno no puede confundir a cuenta de disparar y después qué pasaba si moría el niño. Sí. O sea que ahí es donde hay una disyuntiva que bajo ningún aspecto podría permitir un margen de equivocación. ¿Cómo va cambiando el discurso nada más? Y me río así irónicamente, acá Pérez está viendo por qué me estoy riendo, porque hace semanas atrás el ministro cuando se le preguntaba por el tema de la cuarentena decía, los policías van a saber distinguir si está mintiendo o no está mintiendo la persona. Y en este caso no supieron distinguir realmente quiénes eran los que iban en un vehículo. Lo que pasa es que yo creo que el papá acelera, ¿verdad? Sí. O sea que da la vuelta. Ahí Pauclís Acevedo se da la primera anomalía, sí. ¿verdad? ¿Por qué dio la vuelta? Y segundo, ¿por qué cuando se siente perseguido el padre no para la marcha? Decía él. Por miedo. Pero el miedo que a uno le puede, y es un miedo que se justifica, pero que para los uniformados pasa, evidentemente, por una suerte actitud sospechosa. Claro, que la actitud sospechosa, y ahí ya vienen los otros que van al fondo y te dicen, ¿es un Estado republicano o es un Estado policíaco? Todo esto estamos debatiendo con suerte, que va entre comillas lo de suerte, porque el niño todavía, y gracias a Dios, está convaleciente y va a vivir de acuerdo a los médicos. Pues sí. Imagínate lo drástico que iba a ser si es que fallecía, ¿verdad? Porque ahí no iba a haber ninguna explicación, ninguna lógica. Entonces, que este episodio nos sirva para saber hasta dónde, porque ¿qué pasa ahora, Amalia, si yo soy policía? Sí. Y yo estoy en una barrera.
Entonces yo tengo que saber qué hacer exactamente y no cometer una chambonada de estas, atropellar y después balear y si después te vas recién ponerme a repasar la lección sobre Sí, la leche sí. derramada. Si te O vas sea a que- dejar guiar por el manual, Sí, tendrías que esperar que él dispare y ahí vos reaccionar, Sí, en teoría. en ¿verdad? teoría. Pero ¿sabes qué es lo que pasa también con nosotros como ciudadanos? Y me incluyo en muchos casos. No sabemos nuestros derechos. Nos enseñan algunos en la primaria y en la secundaria y después no los volvemos a repasar. Y en vez de tenerle respeto, le tenemos miedo, sumado a que tienen antecedentes terribles, ¿verdad? Entonces a partir de ahí Sí. donde se dan un montón de sensaciones. Le decía yo recién a él, cuando yo veo una barrera, yo tengo miedo cuando estoy sola. A mí no me da una sensación de yo- respeto. Claro, entonces tenemos que también Estés evitar... o no bien en regla, ¿entendés? Entonces tenemos Sea que cual sea el- evitar a veces cuando decimos la policía no sale luego a la calle. Claro. Los delincuentes toman a sus anchas las manzanas y los barrios. Por eso es que yo digo que es muy impopular, suena a veces cuando querés no justificar, sino el rol de la Policía Nacional en un sistema republicano. Tiene que ir como rótulo. Y tenés que hilvanar muy fino porque una palabra que decís de más ante la sensibilidad de un episodio de esta naturaleza puede Claro. ser considerado como que justificás la brutalidad policial. Claro. Entonces yo creo que en la academia, y el ministro tiene que disponer, le llama al comandante Resquín, le dice, ya repásame, lleve una laña de manual de procedimiento, porque acá ayer a todos los abogados que le llamaban no te daban una respuesta justificativa. Hay Sí. que ver si hay una orden general. ¿Qué significa eso? Que institucionalmente, ¿por qué? Pues tenés que partir de la premisa que no, es que porque ya nomás tienen que salir también a hacer barrera. Y bueno, pues entonces Ellos todos tienen que saber. Claro. Y nosotros también tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber como sociedad, porque Claro. si no, acá nadie va a justificar lo que pasó. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos la policía no sale luego? Y si eran unos delincuentes los que retrocedían y se iban a asaltar un banco, Sí. ¿Sabes? entonces va a decir ahí, ¿y por qué estos policías inútiles luego ya no dispararon? ¿Sabes cuál es el punto, Roberto? Que en la mayoría de los casos ellos no actúan así con los delincuentes. Y Sí. vamos a repasar más adelante. Claro, en la mayoría de los casos, como el sí. caso de Zamora, por ahí ejemplo. decir que le hicieron el pito catalán Sí. y la vista gorda. Entonces, es una institución vulnerable, insisto, es una Demasiado. institución que hace agua por todos lados Sí. con antecedentes polibandis, lo que sea, que ellos luego, a veces no es que no persiguen, a veces ellos resguardan a los malvivientes. O sea que, ¿te acordás cuando entre ellos se balearon Sí. y uno murió? Sí. Se dijo que le ajusticiaron a su Ahí en camarada. en la zona Porque el bancaria camarada fue. sabía Sí. y él iba a ser, él era el policía bueno entre los malos, Sí, ¿verdad? sí. O sea que por eso. Entonces acá lo único que sobra. Yo quiero que en todos los programas a partir de ahora dediquemos por lo menos 2 o 3 minutos para repasar, Enseñar. aleccionarnos, Sí. aprender como sociedad. O si no, todos pareciera ser que vamos dando manoteo de abogados y palo, ¿cómo se dice? Golpe de ciego. Así que a lo Sí. que venga. Porque ayer, abogado constitucionalista consultado, te pedaleaba, te decía, hay que ver. ¿Por qué? Porque el rol constitucional, la policía hasta dónde va, igual que después, se da un asalto. Y entre ellos nos incluimos a veces nosotros mismos, diciendo, ya pues vengo, policía va a ver, enseguida te va a pedir plata para el combustible. ¿Y Lo que- cómo acá sobró combustible para perseguir? Claro, y a eso es lo que te familia dije. 8 inocente? kilómetros se fueron detrás de este. Por eso, da Lo que para el pasa debate es que muchas profundo. veces queremos acomodar en base a la situación la ley y no da. No tendría que ser así, pero No. hasta ayer se intentaba acomodar. Hasta Sí. ayer yo veía en redes sociales algunos comentarios, insisto. Es más, abogados que hace 3 meses mantenían en otro rol Cierta postura cierta y ahora. postura y ahora. O sea Sí. que en derecho nosotros partimos de la premisa que la mitad de la biblioteca de Amalia está a favor y la otra mitad en Mm. contra. Todo es debatible. Pero es de cara dura cuando vos decís, yo como abogado fulano de tal más si matrícula dejaste por tanto escrito. digo que la lluvia moja y 3 meses después digo, no, había sido que el agua no es tanto así cuando cae de arriba. Nuestro compañero Silvio Cuevas preparó un informe desde el minuto 0 de este supuesto caso de gatillo fácil en la zona de San Lorenzo. Veamos. Desgraciaste la vida a una pobre chica. Bandida, tú ¡Guarde! ¡Guarde eso, inútil! No te hacemos que te hombre te hace yo.
Todo comenzó en la noche del sábado antes de las 21 horas, cuando una patrulla policial de la comisaría de San Lorenzo inicia una persecución y tiroteo sobre la ruta Eugenio Agaray, luego de que el automóvil Toyota modelo Runx, al mando del señor Ricardo Riquelme, decidiera evadir la barrera de control montado frente al local de Sanaxa, inmediaciones del cruce Iberá. La persecución se extendió hacia Luque por más de 6 kilómetros. El automóvil recibió varios disparos. En el interior se encontraban, además del conductor, la pareja del hombre y 2 criaturas, un bebé de apenas 3 meses y su hermanito Lucas, de 6 años, en el asiento trasero, quien recibió al menos 3 disparos. Momentos de extrema tensión se vivieron en el lugar al constatarse el desenlace trágico con la criatura gravemente herida de bala. ¡Hijo de puta son! ¿Cómo vio una criatura que anda disparado? ¿Dónde me disparó? ¡Dios mío! ¿Para qué le lleva a tu hijo? ¡Suelte, Elena! ¡Puta, no quieres ir acá! ¡Suelte, Elena, que le lleva a tu hijo al hospital! ¡Acabamos de indicar al hospital que hay un problema! ¿Qué es lo que es, hermano? ¡Le dispararon, co! Llegaron al sitio más efectivos policiales y los involucrados por poco fueron linchados por enfurecidos vecinos y testigos de la acción criminal de los uniformados. Desgraciaste la vida a una pobre criatura. ¡Bandida, tú eso! ¡Guarde, soy inútil! No te hacemos que te hombre te hace yo. Hombre te hace yo. Espera, vete el problema. El niño tuvo que ser asistido por terceros hacia el Hospital de Trauma de Asunción, mientras los efectivos involucrados fueron identificados como el oficial inspector Juan Darío Amarilla Ramírez, de 37 años de edad, con más de 10 años de servicio. Estaba al mando del automóvil policial, y el suboficial ayudante Derlis Miguel Sanabria Talavera, de 25 años de edad, sindicado como quien realizó los disparos a mansalva hacia el automóvil donde estaba la familia. Y cuando empecé a correr me empezaron a disparar todo el trayecto de ruta San Lorenzo Luque. ¿Y vos con tu hijo en el vehículo? Mi hija estaba con el bici, la parte de atrás. Cuando escucho el disparo le van a traer la cara al bebé rápido, le digo. Le agarra a mi señora, le traen el frente y le ponen al bebé entre sus pechos. Y cuando giramos acá, ya empiezan a dispararnos cada vez más fuerte. Y todito le llevan al auto. Y ahí le dispararon a mi hijo 6 balas, impactaron en el vehículo, donde uno le agarró en la parte del muslo derecho. Ahora no sé si mi hijo le llevaron al hospital regional de Luque, y de ahí le están trasladando ahora a emergencia médica porque está necesitando sangre y una operación de urgencia porque afectó una vena muy importante. Cuando me agarraron a mí, me empezaron a pegar, me tiraron ahí. Acá está como un criminal, me rompieron todo el dedo, me esposaron, y mi hijo ahí con mi señora gritando, saliendo, pidiendo socorro porque le dispararon. Y a ellos les importaba más detenerme que la vida de mi hijo. No le hicieron omisión de auxilio a mi hijo. Y gracias a toda esta gente que está acá, me pudieron salvar la vida a mi hijo porque le vinieron auxiliares y le llevaban volando al hospital. Y eso, hijo de puta, ahí me tiraban del piso, no podía tocar a mi hijo y no sé nada. El pequeño Lucas había perdido mucha sangre durante el grave incidente y posterior traslado e ingresó en delicado estado al Hospital del Trauma. La Policía Nacional emitió un comunicado lamentando lo sucedido ante la desacertada actuación. Los involucrados fueron llevados hasta la comisaría de San Lorenzo en carácter de detenidos a disposición de la fiscal Ana Girala, quien también concurrió hasta el sitio ya en la zona de Luque, donde había detenido la marcha del automóvil luego de la feroz balacera. En la mañana de este domingo, el ministro del Interior concurrió hasta el Hospital del Trauma para interiorizarse del estado de salud del niño. Conversó con el director del centro asistencial y con los padres de la criatura. El doctor Agustín Saldívar explicó las condiciones en que había ingresado la pequeña víctima al hospital. Ingresa la noche de ayer con un shock hemorrágico importante, con impactos de proyectil de arma de fuego.
en la zona lumbar, 2 orificios y un refilón en la ingle acá, derecha. Ingresa y directamente al quirófano. Se hace lo que se conoce en cirugía de trauma. La cirugía de guerra se llama como control de daños. Es decir, lo que se evita ahí es que siga sangrando, se clampa, se liga todas las arterias que sangran, se abre el abdomen, se revisa, se hace una revisión primaria, como una fotografía primaria. Y se trata de controlar toda pérdida de sangre o cualquier otro líquido intestinal. El padre del niño reiteró que los policías en todo momento dispararon a matar. Podría perder la pierna, es lo que te dice. Perder la pierna. Él está con la herida abierta por el tema de que tenía mucha sangre coagulada por la hemorragia que tuvo. Y tiene una cortadura en el abdomen y la bala que ahora le afectó la pierna y que posiblemente podría perder. Pero yo sé que no va a perder. Tengo fe en mi Dios. Yo tengo fe que mi hijo va a salir otra vez de ahí. ¿Me llegaste a ver vos? No le puedo. El abuelo de la criatura también lamentó lo ocurrido. Era un penoso la forma que actuaron los policías. Porque según que me contó mi hijo, que el que le persiguió a mi hijo estaba en una parte oscura y no tenía su luz prendida como policía que tiene siempre en el techo ni nada. De ahí salió y le persiguió. Y mi hijo no, ¿quién va a creer que si es policía o no, que le está persiguiendo y le está tirando balas? ¿Quién se te va a quedar? Ni yo no me voy a quedar. Los responsables de la comisaría de San Lorenzo reconocieron que el procedimiento fue irregular, sobre todo al abrir fuego hacia un vehículo en marcha y desde donde no se había generado ninguna reacción, más allá de la huida que realizaba el conductor. El motivo de la persecución, supuestamente este conductor, al percatarse de la presencia policial, retomó en forma violenta para evadir el control. Entonces ahí se inició una persecución. Y sí, no es normal, al menos desde la perspectiva, conforme a lo que nosotros averiguamos sobre el procedimiento, ¿verdad? Pero no es una situación en la que el interviniente debió realizar los disparos, ya que desde nuestro punto de vista, las víctimas en este caso no constituyeron en ningún momento peligro alguno para los intervinientes. El ministro del Interior admitió la grave imprudencia de los efectivos policiales involucrados, aunque también hizo mención a la conducta del padre de la criatura por huir de la barrera. No se le baleó a la criatura, fue un accidente, entendamos, seamos objetivos. Acá sí hubo una imprudencia policial, por eso se produce el accidente. Más ve la policía olla piseta a mitame. Esto fue un accidente lamentable, consecuencia de la falta de pericia, la falta de probablemente de capacidad de reacción, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, acá no hubo ninguna... Esto es un accidente, lamentable como todo accidente, y los accidentes son consecuencia de la falta de pericia, la imprudencia de la situación. Pero justamente para que no quede impune está a cargo del Ministerio Público, esa es una orden del comandante inmediatamente. La agente fiscal Ana Girala presentó imputación este domingo contra los policías por tentativa de homicidio y otros hechos punibles y requirió la prisión preventiva de ambos. Ambos fueron imputados por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio y por lesión en ejercicio de funciones públicas, tanto en calidad de autor como coautor. Ellos están con orden de detención, que es la detención del Ministerio Público. Ya están a disposición del juzgado donde solicité la prisión. Es el juzgado el que va a otorgar la prisión, va a convertir la detención en prisión en todo caso, ¿verdad? Esta fiscalía solicitó prisión teniendo en cuenta el concurso de hechos punibles, el marco penal y también teniendo en cuenta que estamos hablando de hechos graves, estamos hablando de un crimen. Los policías se exponen a una elevada condena por su proceder. La fiscalía requerirá más imágenes de circuito cerrado de todo el trayecto de la persecución y balacera y realizará también otras pericias, mientras el pequeño Lucas evoluciona de las graves heridas recibidas en este lamentable episodio. ¡Bandida, tú eso!
¡Cobarde soy! ¡Inútil! No te hacemos que te hombre te hace yo. Bueno, seguimos hablando de esto. Judith Colex acompañó muy de cerca a la diligencia en el juzgado de San Lorenzo, ¿no? Hola, Judith. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Saludos para Amalia, la teleaudiencia también. Y las consecuencias de los actos de estos uniformados implicados en este hecho de grave agresión donde la víctima es un menor, por cierto, terminaron afectando de manera directa tanto al jefe como al subjefe de la comisaría primera San Lorenzo, dependencia donde, por cierto, prestaban servicios estos uniformados que ahora están a cargo de la justicia ordinaria. Hace cuestión de minutos, la comandancia emitió un documento, un comunicado donde precisamente ya designa a otras personas, a otras autoridades en el lugar, tanto del comisario, el jefe de la dependencia y el subjefe también. Eso por un lado, esa es la información reciente que tenemos con respecto a la situación de estos uniformados implicados en este caso. Y por otra parte también, hoy estuvimos acompañando la situación procesal, todas las diligencias en torno a estos uniformados que ya mencionaba están detenidos e imputados también a esta altura. En este preciso momento, la jueza María Elena Cañete está resolviendo por la determinación que va a tener con respecto al destino de estos uniformados, teniendo en cuenta la petición del Ministerio Público. Pero antes de compartir esa entrevista con ustedes, queremos compartir el momento en que salían estos dos uniformados de la comisaría primera de San Lorenzo con destino precisamente aquí hasta el juzgado. Quiero que presten atención en la manera en cómo se retiraban y estaban también fuertemente custodiados. Vamos a hablar con ustedes. Se adquieren también ante los medios de comunicación, van directamente hasta el juzgado de San Lorenzo. ¿Qué pasó? 10 minutos, vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Judith Colexa. Esto era lo que pasaba en el juzgado, como bien ella ya marcaba con estos dos uniformados, y muchos se preguntarán también la forma en la cual iban quitando a estos uniformados, el resguardo que le daban, y esa es la camaradería también que existe entre ellos, ¿verdad? Sí, el falso corporativismo, Sí. pues si era un delincuente común y corriente, un caballo loco, a lo mejor de un saplé le sacaban, suelen ponerle, ¿no?, un protector ahí, pero al toque ante cualquier requisitoria. Pero bueno, de todas maneras... Acá sí yo se creo aplica que la presunción de inocencia, ¿verdad? En otros casos no siempre. Los elementos son muy contundentes, estos se exponen, es muy probable que vayan a perder su carrera, una condena ejemplificadora, la presión social. Ahora, en algún momento, pues, acá me están soplando por redes, la fiscala evaluó, ¿cierto?, la posibilidad de que el padre también sea imputado, ¿no? Sí, también, por violar la cuarentena. Ah, por violar la Por cuarentena. violar la Ah, cuarentena. Se le preguntó, pero ella dijo que esa posibilidad todavía la está analizando, que tenía que interiorizarse más, pero que en principio eran estos dos uniformados. Ahora, Judith, otra consulta con respecto al tema de la comisaría, ¿verdad? Ellos cuando van a salir dejan por sentado en el libro de novedades. ¿Marcaron algo ahí o no? Eso está completamente documentado, nos explicaba hoy a tempranas horas el ex jefe ya a estas alturas de la comisaría primera de San Lorenzo. Incluso se le envió un documento a la fiscalía sobre el servicio de control que se iba a hacer en ese punto. Incluso hasta se mencionó en algunos que otros puntos de este documento el nombre, las identidades de los uniformados que van a participar de este control. Sin embargo, acá aparentemente lo que se dio es una responsabilidad individual por parte del accionar de estos uniformados. De todos modos, así como les decía, pese a que se trata de una responsabilidad individual, terminó afectando de manera directa a los jefes de la mencionada dependencia policial. Y llama la atención, Amalia, Roberto, la actitud del oficial ayudante Derlis Sanabria, quien por cierto se les indica del autor de los disparos que terminaron impactando, mejor dicho, por este menor de edad. Porque cuando él salía, aparte que no quiso dar declaración ante los medios de comunicación, también se portó de una forma bastante agresiva, de un manotazo, terminó arrancándole el micrófono a un colega de otro medio. Ese fue su comportamiento en todo momento. Si bien no declaró ante la fiscalía, tampoco lo hizo ante la prensa, y tenemos entendido también que posteriormente no quiso dar tampoco declaraciones al propio jefe de la dependencia policial. ¿Me hablaste, Amalia? Sí, el de campera verde, el primero o el segundo.
El que se mostró. Sanabria sería el que está de verde. El de Y verde. el otro sería Juan Amarilla, el que supuestamente fue el conductor de la patrullera en esa noche donde se dio la persecución y balacera también. O sea que él manejaba y él disparaba a la vez. No. Juan Amarilla es el conductor y Sanabria era el que estaba como acompañante, pero al que se le indica como el que autor estaba del disparando. disparo. 11 disparos. O sea, descargó su cargador. Bueno, esto... Aparentemente son 6 disparos, Roberto, pero Ajá. Sí. en cuanto a la trayectoria de la bala, como que se dio un estallido y se encontraron más impactos por esa adentro. Ah, ya, porque en Pero esa es la principio eran explicación 6. que dieron. Sí. Ya, ya. Lo que conversábamos también aquí con Roberto es lo siguiente, Judith, si bien existe un manual y como decía Pérez, hay un soporte constitucional, por otro lado también habría que establecer como un manual que tanto sepan ellos, por supuesto, como nosotros como ciudadanos, ahora en esta cuarentena, qué es lo que ellos nos pueden exigir a nosotros. Porque supongamos, nos vamos en un vehículo... Las chapas están liberadas. Las chapas Uno. están liberadas, uno. Después, ya sabemos que las personas de riesgo no pueden ir, que son adultos mayores y niños. Hasta ahí sabemos. Más de 2 personas tampoco dentro de un vehículo. Por ahí esos 2 viste nomás, porque después al fin y al cabo Y después que uno lo tiene casi amplia posibilidad de salir a trabajar. Seguramente lo que pueden controlar son 2 horarios extremos, Sí, ¿no? El arranque, el término de cada Pero en este jornada. caso era todavía horario dentro del horario. Pero yo lo que quiero, más allá de todo lo que significa la cuarentena, es que este episodio lamentable, casi luctuoso, que le va a costar sin duda un trauma enorme a esta familia, a toda la sociedad, y pierden prácticamente su carrera los 2 y van a ser condenados, que esto sirva también a la propia institución uniformada para que se reinstale hasta dónde lo que va el rol constitucional de la policía. Primero, para hacer barreras. Segundo, en caso de persecución. Porque acá muchos te dicen, bueno, ahora van a apostar a la huelga de brazos caídos, ya no van a salir luego, de hecho ya viene luego rengueante. Todo eso que puede surgir también como una amenaza que no se podría justificar porque ellos son pagados por el Estado y fuerzas obedientes, no deliberantes. Pero lo que yo insisto, se tiene que definir muy bien en una barrera cómo se debe proceder. Si uno va y de repente ve la barrera y le hace pito catalán, yo no quiero pasar por ahí, voy a desviar nomás. ¿Ellos te pueden seguir? ¿Eso es una evasión o no? Bueno, Judith, de nuevo con vos. Sí, Roberto, y con respecto a lo que estás mencionando vos, nada más a modo de acotar también, le preguntábamos eso al ex jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo, al comisario Gilberto, sobre las indicaciones que reciben los uniformados subalternos normalmente para hacer estos tipos de controles, y menciona que ellos reciben todas las indicaciones, pero que al momento de un hecho similar como este, la responsabilidad es individual, cada uno reacciona como le parece aparentemente, y esto quedó evidenciado en este último hecho, pero habría que ver también por otra parte para dar una solución mucho más factible a estos tipos de situaciones, que se capaciten más y no solamente las soluciones parciales que son como siempre el cambio de las cabezas de las comisarías, ¿verdad? Por una parte. Y por otra parte también hablar acerca de lo que está viendo en este preciso momento la doctora María Elena Cañete, la jueza penal de garantías aquí número 1 de San Lorenzo, que está precisamente atendiendo la solicitud del Ministerio Público pidiendo prisión preventiva para estos 2 uniformados. Sin embargo, la defensa solicita arresto domiciliario. Están estudiando eso de acuerdo a los documentos que presentó la defensa de ambos para ver si es que representan o no una posible obstrucción en la investigación. Compartimos con ustedes los dichos de la jueza. No, la audiencia acaba de terminar, han presentado, su defensa ha presentado los documentos pertinentes, ha solicitado arresto domiciliario y en este momento vamos a analizar de conformidad a los documentos presentados si es viable o no esa pretensión o debemos dar prisión preventiva. ¿A qué hora se estima estaría resuelto todo esto, teniendo en cuenta también lo que presentaron los abogados defensores? En el curso de la mañana. En este momento terminó la audiencia y me siento a resolver, a analizar. En este caso, los uniformados no declararon. No, hablaron sobre sus condiciones personales de conformidad a lo manda el artículo 242. Las declaraciones se hacen ante el Ministerio Público de conformidad al artículo 52. ¿Estas imputaciones admiten o no el pedido de la defensa domiciliario? Bueno, la ley cambió y sí podrían admitir, pero vamos a analizar, como le digo, la ley no nos prohíbe dar medidas, pero vamos a analizar el hecho y los documentos presentados. ¿Cuáles serían los documentos? Si se puede saber, los documentos que presentó la defensa. Bueno, ambos procesados han presentado títulos de propiedad y certificados de vida y residencia, creo que eso. ¿Sería principalmente para demostrar el arraigo? Tal cual, tal cual. Con respecto a la obstrucción de la justicia. Eso vamos a analizar ahora, en este momento. Aparte de eso, de documentación. No, ahora vamos a analizar, no entiendo cómo un documento para
No entiendo su pregunta. Bueno, aparte de los documentos del arraigo, vamos a preguntar si hay otro. No, absolutamente nada, solo para acreditar su arraigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Roberto Amalia, la audiencia, es lo que decía la jueza penal de garantías número 1 aquí en San Lorenzo, la doctora María Elena Cañete, con respecto a la revisión de la situación de estos dos uniformados imputados por este hecho de grave agresión, donde termina siendo víctima este menor de 6 años. Vamos a ver, por el momento todavía no hay resolución, pero seguimos a la espera. Estamos pendientes de lo que vaya surgiendo de ahí, Judith. Muchas gracias, completísimo como siempre. Bueno, nuestro compañero Natanael Cáceres está con Marly Quiroga, una de las heroínas de esa Uno de noche. Los Ángeles. Sí, que pudo rescatar junto a otras 2 damas a este niño de 6 y estoy seguro que gracias a eso está con vida, porque nos decía el doctor Saldívar esta mañana, fue clave el momento de auxilio si no se desangraba ahí en el vehículo. Adelante, Nata, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. El saludo cordial para Amalia, para todos los televidentes. Es así, estamos aquí en compañía de Marly Quiroga, que nos va a relatar un poquito también lo que fue esta travesía para ella, porque lo que pintaba como un día normal, querías inclusive salir de tu casa, buscarle a tu amiga y volver a tu vivienda en cuestión de minutos. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió todo esto cuando saliste de tu casa? Y yo me dirigí a buscarle a mi amiga de la parada, porque queda más o menos a 10 cuadras de la casa de mi mamá. Y cuando volvíamos para volver a mi casa, ahí fue que nosotras escuchamos disparos y una frenada brusca. Entonces escuchamos disparos y yo me esquivé así por inercia nomás. Entonces esquivamos. Ay, perdón, puedo contar. El vehículo que prácticamente estaba huyendo de la policía, ¿no? Sí, estaba huyendo y ahí nos asustamos todas y gritamos y nos bajamos del auto. El señor se bajó del auto y agarró y dice el señor, auxilio, mi hijo está herido, mi hijo. Entonces corrimos nosotras a verificar si era verdad que había una criatura ahí, y ahí le encontramos al pequeño Lucas, que estaba desvaneciéndose de a poco. Pedía auxilio, mi pierna, mi espalda, decía él. ¿Ustedes hasta ese entonces no se percataron de la presencia policial? ¿Se dieron cuenta o no de los disparos? Sí, los disparos fueron prácticamente al cruzarnos con el señor, con el vehículo negro este. Y nos asustamos muchísimo porque, bueno, yo pensé que eran disparos al aire porque no me imaginé que iba a ser al vehículo, y cuando el señor se bajó y dijo mi hijo, nos asustamos, corrimos para auxiliar. ¿Vos te fuiste a abrir la puerta del vehículo? ¿Cuál fue tu reacción? Mi amiga se acercó primeramente y abrió la puerta del vehículo. Yo estaba muy asustada estaba. Y solo le miré al señor y auxilio, mi hijo está herido, decía él, y le tenían esposado. Entonces mi amiga abrió la puerta del vehículo, de la puerta de atrás, y le encontró a Lucas ahí, desvaneciéndose. Ella le alzó entre brazos y ¿qué hicieron? Le alzó y le dije, vamos, le dije, y le agarramos a la mamá estaba totalmente desesperada, no sabía hacia dónde irse, no sabía qué hacer. Y entonces yo le agarré a la mamá del brazo y le llevamos. No sé, fue una reacción muy rápida, gracias a Dios, y pudimos acudir rápidamente al hospital de Luque. Contanos un poquito también primero esa tensión, el shock de repente emocional que sentiste, digamos, al encontrarte con esa situación. Y bueno, te tocó a vos manejar lo más rápido posible, porque cada segundo prácticamente depende de eso, dependía la vida justamente del pequeño. Sí, así fue. Gracias a eso también pudimos ir rápidamente, porque un vehículo, una IST blanco, también nos abrió paso y sacaron los pañuelos blancos. Entonces fue todo muy rápido. No sé, me pareció que llegamos en 5 minutos a la regional. ¿Cuál fue tu sensación una vez que llegaste al hospital y sabías que le entregaste ya a los médicos al pequeño Lucas? Y fue impresionante porque seguía con vida, y el doctor nos dijo, está estable, pero tenemos que buscar un cirujano vascular y hay que derivar urgente. Y ahí otra vez la desesperación, porque
era grave su situación. Entonces empezó a llamar a este muchacho que estaba también con nosotros de la IST, llamó por todos lados y consiguió averiguar dónde había, entonces se le derivó al hospital del trauma. Decías también que vos sos muy devota del Divino Niño, y contanos un poquito qué fue lo que pasó. Sí, así fue, de ir al hospital. Justamente Lucas se desvanecía, entre que nos hablaba, le preguntábamos su año, su nombre, nombre de su mamá, y le toqué la cabecita y pedí al Divino Niño que lo proteja. Y fue así que llegó con vida, gracias a Dios y al Divino Niño. Y ojalá que pueda recuperarse muy pronto. Bueno, vos también viviste muy de cerca todo esto y decías que tuviste una experiencia similar con tu hermano, y por eso también temías que le pueda pasar lo mismo ya al pequeño Lucas, porque son similares situaciones. Sí, así mismo fue. Fueron también mismas situaciones que herida de bala que obtuvo mi hermano porque quisieron ingresar a su vivienda. Le dispararon y también afectó la arteria principal de una de las piernas y tuvo también una cirugía muy complicada. Y cuando los doctores dijeron en la regional la arteria, fue Dios, dije. Fue lo primero que me imaginé que podía tener riesgo de perder la pierna. Marly, decía que vos sos farmacéutica, estudiaste también fisioterapia y que inclusive le decías ya a la familia del pequeño Lucas que él ya tiene fisioterapia por lo menos asegurado para la recuperación. Sí, me encantaría poder ayudar en su rehabilitación y que pueda volver a ser un niño normal, es lo que más deseo. Los familiares también decían que sos muy allegada a los niños, que te gusta estar rodeado de los pequeños, que sentís mucho cariño por ellos y por eso más que nada te tocó bastante también esta situación. Sí, así mismo es. Tengo un montón de sobrinos, ahijados y siempre estoy cerca con los niños, por más que yo aún no tengo. Tengo muchos niños alrededores. ¿Te citaron ya para declarar a vos? Ayer me fui para declarar, pero tuve una descompensación, se me subió la presión y entonces me derivaron al sanatorio y no pude todavía testificar. ¿Qué dijeron tus familiares, la gente allegada a vos por este hecho heroico, esta acción heroica que tuviste en esta circunstancia? Y realmente solo mis familiares sabían de lo que pasó y de lo que yo viví ayer. Anteayer no pude dormir, el sábado a la noche, en la noche que pasó no pude dormir, no pude comer, estaba muy angustiada por lo que pasé. Fue muy difícil para mí todo lo que pasé y lloré muchísimo, no conciliaba, no podía estar tranquila. Y mi mamá me decía, pero mi hija ya le pudiste salvar por lo menos, pero estaba muy angustiada por lo que podía pasar con él y su pierna. Marly, te quiere saludar Roberto Pérez y está también Amalia Cutillo, te voy a colocar el sistema de retorno. Roberto, Amalia, aquí les escucha Marly. Marly, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí, antes que nada, con nosotros. Qué gusto saludarte, qué gusto poder conocerte y qué gusto que existan personas como vos que ante esa situación lo primero que hicieron fue pensar en el niño, ¿verdad? No se focalizaron en el papá, sino directamente en la criatura, y ese es el instinto de madre, por más que ella todavía no lo sea, que tenemos las mujeres, ¿verdad? Sí, así mismo es. Es lo que más deseo. ¿Cuántos años tenés, Marly? Justamente un niño y tengo 33, este mes cumplo 34. Estás todavía en la edad, ese divino niño en el que tanto crees te va a dar esa criatura. Este año 2020 va a ser su año. Va a ser su año, sí. Marly, ¿ustedes escucharon algún pedido de socorro? ¿Alguien les sopló? Porque cuando uno mira las imágenes, yo le decía a Amalia, se dejaron llevar directamente por ese instinto de madre. Ustedes el pleito ahí, el tole-tole, la policía con el papá, ya hicieron caso omiso y directo se fueron a mirar y a rescatarle al niño, ¿no? Sí, así mismo fue mi amiga la que estaba conmigo, justamente tiene 3 hijos y ella lo primero que hizo fue abrir la puerta del vehículo y le encontró a Lucas allí. Y yo de momento le dije, pero no está herido. Y me dice, amiga, no está herido, tiene sangre. Y ahí fue que le dije, vamos. Y le agarramos a la mamá y le llevamos. ¿Qué les dijo la mamá a ustedes ahí, Marly? Alguno, y después la
Las personas también que nos ayudaron a abrir paso volvieron al lugar, buscaron la cartera de la señora, los documentos, todo su celular y llevaron hasta el hospital también. Hicieron muchísima esa gente por ayudarnos y abrir paso, y inclusive nos ayudaron en el hospital, llamaron, tenían contacto por la pinta para buscar un cirujano vascular y todo eso. ¿Qué te dijo la mamá en ese momento, Marley? ¿Vos entendías? Supongo que nada entendías de lo que pasaba porque le viste al papá esposado nomás ya. Sí, la mamá se bajó con el bebé en brazos, yo me asusté más todavía porque había una bebé hermosa de 3 meses y ella se descompensaba y no sé, alguien le agarró también, creo que estaba un señor que vendía diario, también le agarró y le hablaba. Se le ve al cariñito, después yo le agarré y le metí en el auto, me fui y le dije, vamos, vamos. Atropellaron todo y llegaron. Menos mal también ella me hizo caso porque ella estaba desesperada. Marley, nos decía el doctor Saldívar, director de emergencias médicas del Hospital de Trauma, decía que fue clave el momento en que ustedes se fueron y alzaron a la criatura, porque se estaba desangrando, o sea que él sangraba mucho. Y realmente en mi vehículo no quedó rastros de sangre porque mi amiga le alzó en el regazo y no creo que quedó todo por su ropa, la sangre, y le apretaba fuerte ella y creo que eso también ayudó mucho para que él no sangrara mucho más. ¿Vos sos fisioterapeuta, Marley? Sí, soy fisioterapeuta. ¿Y no descartás la posibilidad de ayudarle después de esto? No, él ya tiene una fisioterapeuta ya. Ya tiene una fisioterapeuta claro que sí, de cabecera. De cabecera y gratis. Marley, ¿ustedes escucharon los impactos, los disparos? ¿Cómo fue que se fueron hasta ese lugar? ¿O ustedes estaban en tránsito también? En tránsito estábamos. Justamente nos cruzamos con el vehículo del señor y escuchamos los disparos, más o menos 4 disparos. Fue lo que escuchamos nosotros y nos asustamos y yo estacioné en un costado y corrimos porque vi que el señor salió gritando mi hijo, y el policía quería que se quede quieto. Y él no podía ni ver si su hijo estaba bien o no. Claro, y encima esposado ahora. Él estaba desesperado. Qué coraje la de ustedes, porque se quedaron, porque generalmente uno ante una situación de esta naturaleza lo primero que hace es evitar problemas y arremeter, huir para no quedar vinculado a ninguna sospecha. No pensé. Sí, no. Yo me estacioné y cuando miré así el señor, mi hijo, cuando ahí dijo, yo ya corrí con mi amiga ahí. Alarma. Hay criatura ahí, decían, y ahí fue que nosotros acudimos muy rápido y si esperábamos una ambulancia o no sé, creo que no íbamos a contar la historia, porque siempre tardan 20 minutos, media hora o más inclusive. ¿Ustedes se suben al vehículo? Yo no podía ni llamar porque en primer momento pensé llamar una ambulancia, pero después dije no. Más rápido van a llevar. Sí. ¿Ustedes se suben al vehículo? Sí, yo estaba en mi vehículo. Sí, y después este joven que se suma con otro vehículo, que es el de los pañuelos blancos, ¿en qué momento aparece él? Sí. Él ya estaba, yo vi el video, él ya estaba cuando le estábamos alzando a la criatura. Ah, ya. Es un morochito y con una chica también y otro muchacho. Eran 3 personas, 2 muchachos y una chica. Y también nos acompañó hasta el hospital, estuvieron hasta el último momento, pero lastimosamente no pude preguntarles ni su nombre ni no tengo número de ellos. Bueno, algo que quiera dejar como... hasta el último momento. Marley, un mensaje. De hecho, la conducta de ustedes se aplaude y marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Pero tenemos unos 30 segundos para despedirnos de esta gran audiencia al felicitarles de nuevo por este gesto que dignifica una vez más a la mujer paraguaya y por sobre todo fueron, como decía Amalia, ángeles en ese momento en donde se respiraba muerte ahí en esa zona. Sí, realmente Dios nos puso allí y pudimos salvarle a Lucas. Y ojalá que la gente siempre pueda ayudar cuando uno necesita en esta situación y salvar vidas. Marley, muchísimas gracias por tu testimonio y que se venga ese bebé en este 2020. Amén. Fuerte abrazo, Marley. Muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. 2 cosas que quiero rescatar, Roberto, de la entrevista con Marley. Los pañuelos blancos, qué importante que los tengamos. Alguna cinta, algo con lo cual podamos quitar por la ventanilla. Familiarizamos con esa ya nos familiarizamos con eso. ¿No? Y
saber el nombre del médico que le recibió también en el hospital regional de Luque, que también fue clave, porque de ahí le pasan hasta el hospital del trauma. Y esto él para era el que ya rescatar. relataba que es lo que Sí. pudo brindar como primer auxilio, ¿no? Sí, vamos a recibir ahora a nuestra compañera Leila Jiménez porque vamos a actualizar el estado de salud de este chiquito desde el hospital del trauma. Leila, estamos contigo. Amalia, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el saludo también para los televidentes. Y bueno, justamente nos encontramos aquí frente al Hospital del Trauma dándole seguimiento al estado de salud de este chiquito de 6 años. Su estado, al menos el fin de semana cuando ocurría recientemente toda esta situación, era bastante grave porque hablamos de 2 impactos de bala que él recibió a la altura de la espalda. Sí, incluso se hablaba de que él podría perder la pierna, pero aparentemente todo este panorama ya mejoró y esperamos hablar ahora también con los médicos y por supuesto también con el padre que ahora está reunido también con el personal de salud. Ya en minutos vamos a retomar contigo el contacto, Leila, porque ahora queremos recibir al doctor Saldívar, director del Hospital del Trauma, para saber cuál es el estado de salud de este chiquito. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al SNT. Sí, muy buenas tardes, pasando ya este mediodía, el pequeño de 6 años que está en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, está estable, sigue con mejoría y con buena circulación en el miembro derecho afectado por la lesión de la arteria ilíaca externa, en el cual se hizo el bypass de la ilíaca externa a la femoral. Signos y parámetros ventilatorios dentro de lo normal, y la jefa de la unidad de cuidado intensivo, la doctora Natalia Gómez, tiene esperanza de destetarlo en las próximas horas, tal vez mañana, de su respirador y podamos tener una respuesta evaluativa ya más certera con respecto a lo que él voluntariamente pueda hacer. Qué buena noticia, realmente, doctor. ¿Él ya pudo recibir a sus familiares? ¿Está consciente? No, él está intubado. Intubado. O sea que, doctor, ¿cuál fue el procedimiento el primero? Decía esta mañana, el desafío era salvarle la vida parando la hemorragia y después recién ocultarlo exactamente en cuanto a los alcances de la lesión, ¿no? Sí, el procedimiento que se hace en estos pacientes que vienen con una hemodinamia inestable debido a una hemorragia importante es la cirugía que se conoce por control de daños. Ese concepto nace en las guerras, es decir, cuando un soldado se hiere y le lesiona una arteria importante y que es sanguinante, se hace una contención, un clampado temporal, se le lleva a la terapia intensiva, se le reanima intensivamente y después se continúa la cirugía. Es lo que se hizo con el pequeño y felizmente en la segunda cirugía se pudo hacer una revisión secundaria de las vísceras del abdomen, así como de la imagen del retroperitoneo, y se realizó el bypass con vena tomada del miembro contralateral. Bueno, de solo pensarlo, doctor, qué situación más dificultosa, pero ustedes como profesionales que son, y el auxilio que también decíamos recién con una de las que hizo ese trabajo, eran transeúntes, madres, y que desesperadas tendieron una mano solidaria a este niño. Se puede decir, doctor, que su cuadro de evolución es muy favorable a estas alturas de la jornada, ¿no? Así mismo, tú lo has dicho. Es evolución favorable y esperemos que muy prontamente podamos ir comunicando así minuto a minuto las buenas noticias que todos estamos esperando del pequeño. En terapia intensiva va a seguir todavía por unos días, ¿o no? Y todo el tiempo que necesite. Doctor, así a primera vista, ¿él necesitaría otra cirugía o ya no? En principio no. En principio no. Bueno. Dos ya que le practicaron. Sí. Lo dejamos, muchas gracias para con la doctor. audiencia de Canal. Bueno, las órdenes. Retomamos el contacto con nuestra compañera Leila Jiménez. Estamos contigo, Ley. Bueno, escuchando atentamente también lo que decía el doctor Saldívar con respecto al estado de salud del chiquito de 6 años, Amalia. Recién nada más conversaba con Ricardo Riquelme, quien es el papá justamente del chiquito y quien también nos decía que lo peor realmente aparentemente ya pasó, que la criatura está mejorando. Afortunadamente su señora y su pequeña hija, que también iban en el vehículo, no sufrieron heridas. Conversamos brevemente con él y esto es lo que decía.
No veo la hora de ver sus ojitos, no veo la hora de ver ahí. Hola papá, le quiero decir que su hermanita le está esperando ahí en casa porque él es un guerrero, porque le salvó la vida a su mamá y le salvó la vida a su hermanita, porque la bala iba a su mamá. Se iba a penetrar a su hermanita también. Y es un guerrero ese niño, es un amor, no tiene maldad, él es amoroso. Yo no sé cómo describirle a mi hijo, pero tiene tanto amor, él tanto amor tiene ese. Y le amo y le estamos esperando acá. Acá vamos a seguir, yo no me voy a mover de acá ni un segundo. Vamos a seguir acá arrodillando y aclamando a Dios que mi hijo salga y que no tenga ninguna secuela. Eso es lo que más le pido a Dios, que salga. Ya me dio la fe de que mi hijo se salvó. En ese momento yo me deseaba la muerte y con mi propia mano quería matarlo. Pero me entregué a Dios. Pido perdón también a ellos y yo les perdono porque con el perdón de ellos yo sé que mi hijo va a salir más pronto porque en oraciones tiene que llegar hasta lo más alto y con el perdón mi oración va a llegar y mi hijo va a salir mejor y yo le perdono a ellos. No me quise quedar por el tema de que no pensé que iba a llegar hasta ese punto y como he visto una barrera que en una oscuridad donde se le ve a dos conos y para evitar ese traer por el tema de estar con la criatura y explicarle, porque ellos no entienden, ellos deciden, vamos a ser sinceros, ellos no entienden, ellos te van a buscar vuelta y vuelta, y para ese estrés y todo, y quitarme plata, agarré y dije, señora, vámonos más por Luque Aregual, y retomé y me fui, y no pensé que ahí empezaba toda la película tan dolorosa que pasamos. Bueno, ahí escuchamos lo que decía el papá Ricardo, en principio bastante angustiado, relatando también lo que ocurrió el fin de semana y bueno, refiriéndose también a estos personales policiales, decía, yo les perdono, mientras él sigue aquí al pie del cañón, digamos, de prácticamente sin dormir desde el fin de semana, acompañando también todo el proceso de su hijo. Recordemos que él fue sometido a 2 cirugías, aparentemente ya está mejorando también. Escuchábamos lo que decía el doctor Saldívar. Hace unos minutos nada más estábamos también aquí conversando con el papá justamente sobre la situación y recibió el llamado de los médicos también para ir renovando el informe con respecto a la situación del chiquito, así que vamos a seguir conversando con él también, Amalia y Roberto. Dale, Leila. Buen trabajo como siempre. Yo perdono a los policías, más tocante todavía la posición del padre y Sí. está tan afectado más allá de todo lo que pueda Y dentro de significar. toda su ansiedad, desesperación, El avance seguramente. favorable. En esta jornada lo que destacamos es lo que decía el doctor Saldívar, ¿verdad? Que va mejorando, que su edad también ayuda. Pero en 30 segundos describió todo lo que le hicieron en un zapueite. Imagínate, Amalia, que la vena, que esto, que el bajo vientre. Imagínate cómo uno tiene que asimilar y después con su corta edad él tiene que seguir batallando, ¿no? Eso y afortunadamente tiene a su favor eso también, la Sí, corta edad. claro, Eso va a hacer que sin dudas. evolucione rápidamente. Vamos a hablar de supuestos casos Ajá. de gatillo fácil. Un repaso rápido, Un ¿verdad? repaso. Vamos a ir en principio al año 2008. 2008. Sí, estamos hablando del caso de Verónica Lugo, que tuvo una amplia repercusión en tribunales después. Se había quedado, ella misma confesaba, a orinar Sí. a un costado de la ruta. Fue perseguida desde Itá hasta Villa Elisa. Ella resultó baleada por policías, su vehículo recibió varios impactos de bala y los uniformados recibieron 6 y 12 años de cárcel. 6 y 12 años, o sea que hay un antecedente. El primero que estamos haciendo en este rápido y corto relato, Verónica Lugo, que se quedó a un costado, a partir de allí fue sospechosa, ella le metió pata y fue perseguida desde Itá hasta Villa Elisa con el tiroteo que fue hasta la puerta, hasta el portón de su casa, si no la mataban en la calle. Nos vamos hasta el siguiente caso, año 2012. Vamos a hablar de Agustín Ledesma, un joven de 18 años con discapacidad auditiva. Él estaba recogiendo mandarinas en un predio de Arroyito, departamento de Concepción. Sí, asustado comenzó a correr el pobre, es herido mortalmente por los agentes especiales. La víctima murió al día siguiente en el hospital. Él era sordomudo, ¿no? Sí. 18 años de edad tenía cuando entonces esto había conmocionado a todo el norte y se ponía en tela de juicio la vigencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nunca se pudo realmente contra el primer anillo del EPP
recuerdo algunos titulares cuando entonces, de hecho, erosionaba y mucho a esa agrupación mixta de policías y militares. Y finalmente el que quedaba tendido ahí, acribillado, era un joven de 18 que sencillamente estaba recogiendo mandarinas. El siguiente caso nos habla de lo que pasaba con esta chiquita de tan solo 3 años en la zona de Nueva Italia. Estamos hablando de Viviana, Vivi. Esto fue en manos de agentes de la SENAT. Sí, agentes de la SENAT que después no pudieron justificar nada. Fue en un cañaveral, recordemos las imágenes de aquel momento, la pequeña Vivi que dejó de existir, el padre que también resultó baleado y los abuelos que se salvaron de milagro. O sea que toda la familia Zanotti de Guarambaré se constituía cada tarde de sábado para pagar a los cañicultores ahí en la finca. Y los de la SENAT confundieron y dijeron eran narcos. Ahí están, en imágenes. Este juicio no sé cómo terminó. De los 9, Luis Servián es el que supuestamente disparó. Y hace unos días nada más, él mediante un habeas corpus pidió su libertad y le decían que no, obviamente por el tema del COVID, ¿verdad? Claro. Le rechazaron. Bueno, y continúa en la cárcel. De nuevo Luis las imágenes Servián. de Error la pequeña. Fatal. Sí, imagínate, ¿quién te devuelve? Sí. Ni por más que vayan de por vida a presidio. Policía balean a Richard Pereira, un caso que conmocionó también. Emblemático. Sí, emblemático. Acá podemos repasar estas imágenes. Él llegaba perseguido, quedó parapléjico. Después lo quisieron vincular, que era distribuidor con el submundo de las drogas. Sí. Siempre la policía también busca coartadas. De hecho, a diario están con ese tipo de historias. Entonces, como en las películas, le quisieron generar un hecho como para devaluarlo, como para restarle fuerza también a la familia que insistía y consiguió, porque era un alto oficial el involucrado, ¿no? En ese caso. Terminaron condenados a 11 y a 20 años de cárcel y hasta hoy día podemos decir que Richard sigue los tratamientos gracias a la ayuda de su familia, a las polladas que hacen los vecinos, a la solidaridad. Básicamente, no pasa solamente por el castigo, Pérez, sino pasa también porque de alguna u otra forma se hagan cargo económicamente, ¿verdad? No, pues imagínate, va preso, pero después él, una vida joven, igual él mantiene siempre, solemos conversar con él tiene una familia bien constituida, bien formada, y sigue arreglando teléfonos celulares, ahí postrado en silla de ruedas. Se intentó de todo, todavía no se pierden las esperanzas que alguna vez vuelva a caminar, pero al menos hasta ahora el tratamiento tiene sus vueltas. 2016, entonces, el caso de Richard Pereira, y ahora vamos al 2019. 18 de abril del 2019, persecución y balacera. Esto se daba en Areguá, cuando 2 mujeres y 3 niñas viajaban a bordo de un transporte escolar y fueron perseguidas por policías que estaban en un vehículo particular. 2 mujeres, 3 niñas que viajaban en un transporte escolar, recuerdo, pero toda la comunidad educativa y como de ese colegio fueron perseguidas por policías, ¿no? Que se desplazaban en un vehículo particular pensando que podía tratarse de un robo. La conductora del transporte escolar aceleró la marcha, los policías comenzaron a disparar. Una niña de 8 recibió 3 impactos de bala y otra nena una herida de refilón. 6 policías terminaron procesados. Bueno, un tanto para, y muchos... Repasamos 5 casos nomás. Sí, supongo que el abogado de la policía fácil, o sea, que el que haga, el defensor dirá, de cada 10 procedimientos, bueno, históricamente uno se puede nomás luego, no sé, equivocar, pero para eso hay que repasar, insistir en los procedimientos, porque estamos hablando, no es un error en que te ponen una línea, decís mal y te equivocaste al aire. Acá un gatillazo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Marcamos una breve pausa. Muy breve y ya volvemos. Ya venimos. A continuación, ponemos a prueba el amplio poder desinfectante de Lavandina Base con quienes más saben de pisos. Los niños son los verdaderos expertos en pisos. Lavandina Base, en sus 3 concentraciones, garantiza higiene en todos los ambientes. Aprobada por los expertos, testeada por los técnicos. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. Es un producto de Base. Disfruta un cuidado de belleza que conviene. Teatrical, única con células madres de la flor Butleja davidi. La roja ayuda a disminuir la longitud y profundidad de las arrugas. La amarilla ilumina el rostro, aclarando manchas y unificando el tono. La verde hidrata profundamente sin sensación grasosa. Y lo mejor, al precio más conveniente. Con Teatrical, cuidar tu piel será mucho más accesible. Descubrilas en sus 4 variedades. Suelta
el pelo. ¿El amor por tu pelo solo dura unas horas? Que eso no te pase nunca más. Con Pantene, ámalo todo el día. Nuevas cremas antifrizz de Pantene. Dejan tu pelo súper definido y sin frizz. Y su aroma dura todo el día. Nuevas cremas antifrizz de Pantene. El pelo. Si buscas movilidad con estilo, resistencia y economía, potencia y buen diseño y sentirte en Pareté, entonces querés una Taiga. Ya podés solicitar tu producto desde tu hogar al WhatsApp 0986-288-300 o a nuestro call center 021-288-3000 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Vamos a repasar números con nuestro compañero Juan Cáceres Troche porque ya tenemos el tuit esperado de esta siesta de lunes. ¿Qué dice Mazzoleni con sus números? Asimismo, hacemos la actualización que en lo que tiene que ver con los casos confirmados de la fecha, la cifra llega rozando los 1000 casos, llega al número de 995 casos confirmados. Y el tuit del ministro señala específicamente, 1 de junio procesamos 830 muestras, 9 dieron positivo, 2 del exterior y 7 contactos, todos en aislamiento, 10 internados, 2 de ellos en terapia intensiva. Con esto suman 2 nuevos internados respecto a la cifra de ayer. 11 recuperados, sumando así 488. Total de confirmados 995 casos. Veamos este cuadro actualizado del Ministerio de Salud. ¿Qué dice respecto a los casos activos? Que son 496 en este momento. Hay una diferencia de 8 nada más con respecto a la cantidad de recuperados. Estamos hablando técnicamente en un 50 y 50%. La cantidad de pruebas sube a 31.000 casi, según el promedio generalizado del Ministerio de Salud, y el promedio de edad es de 29 años. Y vemos acá también la cantidad de gente contagiada según la edad que tiene, mayormente de 20 a 29 años. Estamos hablando de esa población joven que mayormente se mueve, que sale a trabajar, así que exactamente, también los que viajaron, sí. 431 hasta el momento. Y ahora esto, lo último en cuanto a los casos confirmados. La ciudad de San Roque González, en Paraguarí, suma 5 casos nuevos de COVID positivo. Recordemos, hay una cuarentena total en este departamento después de que el ministerio confirme los casos confirmados con respecto al paso de este efectivo militar que inicialmente estaba como seguridad en un albergue de Alto Paraná y que tuvo que viajar hasta Paraguarí, incluso tuvo contacto con un albañil que dejó en cuarentena a un asentamiento de la zona de Villeta. Acá estamos viendo San Roque González, suman 19 casos confirmados. Recuerdan que el sábado eran nada más que 12, bueno, suma uno más el fin de semana y ahora otros 5 y con eso la cifra de contagiados en San Roque González llega al número de 19 casos, recordemos este reporte oficial del Ministerio de Salud. La ciudad, recordemos, está totalmente aislada, cuarentena total, lastimosamente después de un paso irresponsable. Nos decía Amalia que incluso un simple contacto o un saludo produjo contagiados con respecto a los familiares del militar. Es que todavía no nos educamos en un 100% con el tema del saludo, ¿verdad? E igualmente en este caso es un familiar muy cercano al militar y se saludaron con un apretón de manos. Pero le decía yo a Juan, por lo visto no se lavó después de las manos, ¿fue cuánto tiempo? Lo que pasa es que ¿verdad? aún con manos, a veces el toquecito, el golpe, codo, hay que evitar nomás. Sí. De lejos, distanciamiento, y fácilmente uno lleva a veces a los ojos, a la nariz, constantemente lavarse, procurar. Estos son números que tienen que alertarnos. Ayer decía el ministro Mazzoleni, todavía estamos a tiempo, o si no van a meter otra vez el freno de mano. Y eso podría ser nefasto para todo lo que pueda significar la economía, el movimiento. También se baraja la posibilidad de abroquelar algunos departamentos como Central. Esa cuarentena territorial Paraná, es lo que posiblemente Asunción, se viene. Y si vos te fijas, son las 3 zonas de mayor densidad poblacional y de mayor movimiento financiero. Claro, claro. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque definitivamente la propagación es incontenible, en algún momento va a ser masiva. Hay que mantener las medidas de prevención, no solo el distanciamiento, sino también el tema de la higiene. Quiero compartir con nuestra audiencia un video que nos muestra en 3D, preparó un instituto de Estados Unidos, la propagación del virus. Así funciona. No se limita solamente a toser de esta forma
o a estornudar cubriéndose la mano, igualmente se propaga de esta forma las partículas. El Instituto ANSYS de Estados Unidos hace una simulación de cómo se propaga el virus corriendo con tapabocas de esta forma, por ejemplo, en el caso de que una persona esté infectada. Así que esta es la formación ideal, con mucho distanciamiento en el caso de las corridas y no correr detrás de alguien. Cuando uno conversa normalmente y tose de repente o estornuda a través de un tapabocas, así se propaga el virus. Si uno está cerca, se podría contener un poco mejor. En un vuelo, por ejemplo, se propaga de esta forma, estos vuelos masivos que son de repatriación. Una persona infectada tose o estornuda, de esta manera se propaga el virus según el análisis en 3D de este instituto. Estamos viendo ahí, toser, correr ahí en parques. Mínimamente a 4 o 5 ya le contagió. A toda la cabina. Lo que es. Impresionante. La simulación que nos muestra la propagación del virus. Muy buen video. Exactamente. Así se propaga según el análisis de este instituto especializado en temas de salud. O sea que, ¿cómo hacer entonces? Únicamente con tapabocas. Mantener la higiene. No, pero digo, en este caso tosió. Claro. ¿Qué culpa tiene? Tiene que toser, ¿verdad? Entonces Lo que tiene que tener un tapabocas. ¿Sí? 10 personas en contacto. Solamente ahí está, en el aún avión. tosiendo igual puede alcanzarte. Por eso es muy importante que ambos tengan tapabocas, Sí, ¿no? sí. Y así todo igual puede traspasar la tela, ¿no? Y O el corriendo, material que fuese. algo muy cuestionado, si uno se encuentra detrás del que corre con tapabocas y tose, tiene más riesgo de estar en contacto con el virus. Pero si uno se pone al costado, Sí, ahí podría diagonal. salvarse. Sí. O sea, lo que pasa es que yo estaba y miré cómo se da la experiencia en el Parque Iguazú. Te permiten correr o caminar todos en el mismo sentido, manecilla de reloj, ¿verdad? Sí, sí. Y el distanciamiento. Ahora, si alguien está caminando y vos sí te vas a ir corriendo y le vas a alcanzar a esa persona, entonces hace como si vos estuvieses en ruta. Tenés que pasar Sí, al tipo, carril izquierdo. como querer te adelantarte. adelantás Sí. y te vas unos metros y después pasar. ¿Por qué? Porque explicaba el doctor Portillo que es pesado el virus del COVID. Yo tosiendo, dice que eso queda, así como estamos viendo en imágenes, se expande en el aire y después recién toca piso. Por eso que también es importante después con los zapatos al llegar a casa. El tema de los zapatos es clave. Sí. Decía la doctora Marta Cáceres acerca de cómo cuidarse, ¿no? No se cansen de lavarse las manos, de usar tapabocas, sean argeles y estén lejos de la gente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Si de repente te critican, a mí me pasó, muchos amigos me dijeron, ¿qué es lo que tanto? ¿No querés compartir yo los no tengo, cubiertos? yo estoy bien, yo estoy Está sano. exagerando, Sí. no. Sí. Igual tenés que cuidarte y aparentar un poco esa argelería en el buen Sí. sentido para cuidar a los demás. O sea, yo creo que a muchos no nos va a costar entonces demasiado el distanciamiento. ¿Amabilidad selectiva? No. Si ¿No se tiene que aplica ver- esto? No, digo. Si tiene que ver con la permiso, artillería. ¿cómo está? Porque eso es saludo. Uno está comiendo, a decir, tan amable el compañero, y dice, ¿qué tal? Y te pasa Sí, la mano. mano. Hoy por lo menos, o sea, superamos las rondas de tereré, eso acabaron. Desde hace un buen tiempo ya cada quien tiene su propio... Pero nos falta Yo creo que viene el a COVID ver si vino a toma, intensificar nomás a intensificar, eso. o de Sí. última, Exactamente. podemos ser muy amables, podemos todavía recompartir, ponernos a... de alguna u otra manera hacer pasar las horas en ronda, pero que cada quien tenga su propia bombilla, su equipo, Y aparte ¿no? hay que entender que la mirada dice mucho también. Entonces empezar a, qué sé yo, un ojito de repente, ¿verdad? Que Ese no ojito piensen mal siempre alguno nomás con el luego, ojito, ¿verdad? Solo que el ojito Pero el era un saludo. paso más, ¿verdad? El nuevo protocolo en las iglesias establece, por ejemplo, cambiar radicalmente el saludo de la paz. ¿Cómo lo hacen ahora? Que era sí o sí tocarse, estar en el famoso contacto, la paz sea contigo. abrazarse incluso, que se transmita por una mirada, decía el Ministerio de O Salud. un saludo oriental también puede Pero ser. somos tan O así. efusivos los paraguayos, ¿verdad? Que ese verán, Matico, ¿cómo te va? Y después, ¿nos veis? Es que somos cariñosos, somos afectuosos y es ahí, eso es Pero lo que nos igual juega en podemos contra. seguir siéndolo, pero a la Buscando distancia. las alternativas. Les quiero contar un caso de afecto que nos tiene que alarmar. A ver. Un albañil estuvo trabajando en la casa de este militar. Este albañil es oriundo de la zona de Villeta. ¿Qué pasó después de haber estado en contacto? Se fue a una ronda de tragos, se fue a un partido de fútbol, estuvo en contacto con 104 personas de este asentamiento y es en este sentido de que parece que no aprendemos. Por una simple ronda de tragos que puede parecer inocente, se pone en riesgo a más de 100 personas y hay un aislamiento preventivo, una cuarentena preventiva en este momento. El propio director del centro de salud de esta zona pide apoyo a la policía para hacer estas
rondas, este patrullaje y con esto lograr un poco evitar esa aglomeración de personas. Vamos a escuchar lo que nos decía más temprano el presidente de la comisión vecinal de este asentamiento que lastimosamente está en cuarentena en este momento. Así nosotros estábamos trabajando con nuestra comunidad, ¿verdad? Y lastimosamente, cuando vuelta Pepe Agua y Core deje a llevar la cobarde para llevar o visitar la ICP, inclusive el muchacho vino a tomar algunos rondas de bebida, algunos rondas de tereré y de por sí algunos gente a veín irresponsables o la cancha, pe jugar y la partidito. Entonces, Orea lleva como vecino, lleva preocupado por nuestra comunidad a este territorio social. Roña reunía, y nos comunicamos con el director de salud de Villeta, ¿verdad? Y hablamos también con el intendente, ¿verdad?, de la ciudad de Villeta y nos organizamos. Entonces, Roya Popeixa, Roña está por la gente, ni lleva todas las personas que tuvieron relación con el muchacho, ¿verdad? Algunos jugaban en tereré, otros jugaban en bebida alcohólica, jugaban en contacto más cercano, o jugaban en la partidito. Entonces, cuando Morero de las escuelas, llevaron pasar, lleva al director de salud de Villeta y Catuanguacha, lleva la Ministerio de Salud, la autoridad, o revisió escuela, madre para oro baja, más para la Icatuán infectado. Vea la hora preocupada, porque nosotros acá tenemos 470 casas, son 470 familias. Y ya poco y te presenso, hace poco, casi 3.400 personas, los niños, estamos en este territorio social. Les quiero contar, en este caso en particular, cuál fue la ruta del traslado del virus. Desde Ciudad del Este hasta Paraguarí, de Paraguarí a Roque González, de Roque González habría pasado también a Villeta. Imagínense la rapidez con que se propaga este virus si uno no toma en cuenta las medidas básicas de higiene, de cuidado, y no solamente cuidarse uno mismo, es también dejar de ser un poco egoístas y cuidar a los demás, a los que están en nuestro entorno más cercano en este momento. Así que este asentamiento se encuentra en cuarentena y probablemente la ciudad de San Roque González va a estar en la misma situación por mucho tiempo, por una simple imprudencia o incluso por una falta de cuidados de higiene. Una irresponsabilidad. Hay que entender que hay actividades que pueden esperar, hay otras que no, en definitiva. El trabajo no puede esperar, pero sí un tercer tiempo, un partido de fútbol, un piqui-voley. Hay un montón de actividades. Y hasta en el trabajo hay que tomar absolutamente todas las medidas porque también de eso se trata, es el desafío, ¿no? Claro que sí. Vamos a establecer ahora contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Ella está trabajando desde el Ministerio de Salud porque existe esta posibilidad de la cuarentena regional. Fernanda, estamos contigo. Asimismo, Amalia, Roberto, televidentes, estamos hablando de esta posibilidad, todavía nada concreto. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el propio presidente de la República esta mañana ya hablaban de los avances que se tienen en ciertas zonas y retrocesos, o por lo menos preocupación en otros puntos. Alto Paraná sigue siendo un departamento que preocupa al Ministerio de Salud y al gobierno en general, lo decía el propio presidente de la República. Además de Alto Paraná, estamos hablando también de Central. Mucho movimiento de gente, muchas personas también que constantemente van viajando a otros puntos del país y por sobre todo Alto Paraná, que se vuelve foco prácticamente al estar tan cerca al límite con Brasil. Vamos a compartir a continuación lo que decía Mario Abdo Benítez. Expresaba: ¿hay posibilidad de quedarnos en la fase 2 o retroceder completamente a otra fase o a la cuarentena total si es que sigue habiendo este relajo y también si siguen aumentando los casos en estos puntos del país? Escuchemos. Estamos analizando aquí con el ministro y hay una estrategia tal vez de evaluar, volver a otras fases previas o no avanzar hacia otras fases haciendo un análisis territorial. Es un poco el nuevo concepto que está trabajando aquí el Ministerio de Salud para aquellos territorios que representen mayor amenaza para la propagación del virus, podamos tal vez tener una política sanitaria diferente. Eso es lo que se está estudiando, esperemos que no. Y estamos analizando territorialmente, ¿verdad? De repente hay algunas zonas, evidentemente ustedes conocen cuáles son. Una de ellas es Ciudad del Este, la zona del Alto Paraná, donde tenemos una frontera con la República Federativa del Brasil. Ustedes saben que tenemos que tener en cuenta. Y otra vez, esa mirada hay que hacerla regionalmente.
y en base a todos esos datos tomamos la decisión. ¿Cuáles son los departamentos que más preocupan? Sin ninguna duda, Alto Paraná y Central. ¿Se puede hacer lo que sería una cuarentena sectorial o por fase e ir estableciendo bases por departamento, por ejemplo? Sí, es una posibilidad y en vista del comportamiento que vemos, esa es una posibilidad franca. Ahora, todavía tenemos que hacer ese análisis, como decía el señor presidente, nosotros esperamos, y se lo digo honestamente, esperamos realmente no necesitar eso, pero es una posibilidad que hay que considerar. ¿Capital y Central para la fase 0 nuevamente? Bueno, en Capital tenemos menos problemas, pero Central sí. No se descarta ninguna posibilidad, desde poner el freno de mano, quedarnos en la misma fase, retroceder, eso incluso se puede dar por región si fuera necesario. Y por eso pedimos de nuevo la colaboración de toda la ciudadanía para poder profundizar esas medidas de higiene y de distanciamiento. No, pero como he establecido en varias ocasiones, estoy a plena disposición de ellos, no solamente yo, sino todos los funcionarios del ministerio, pero naturalmente empezando por mi persona. Bueno, aparte de lo que decía también Julio Mazzoleni, de hecho que de forma habitual se están realizando semanalmente las evaluaciones de los días anteriores. Hoy, por ejemplo, van a evaluar, lo decía Mazzoleni, después del mediodía, todo lo que tiene que ver con los datos de la semana pasada, datos estadísticos, datos de las llamadas al 154. Y hace unos minutos, unas horas mejor dicho, terminaba la reunión que tenía que ver también con la posibilidad de ir abriendo la cuarentena inteligente o retrocediendo de acuerdo a ciertas regiones o ciertos departamentos. Nos aclara en la siguiente entrevista el viceministro de Salud, Julio Rolón, que todavía no está decidido. Esto no quiere decir que Central va a estancarse en la fase 2 y los demás van a ir avanzando. No, esto está siendo estudiado todavía. ¿Cuál puede ser un número, una estadística que tenga también impacto en esta decisión? Decía Rolón, la posibilidad, por ejemplo, de que aumente la cantidad o el porcentaje de contagios que puede realizar una sola persona. Recordemos que estas cifras están por debajo de 0.75%. Veamos lo que decía el viceministro de Salud. Los factores determinantes es la conectividad. ¿Qué quiere decir eso? El desplazamiento y la facilidad para el desplazamiento. Dentro de todo, si comparamos con otros países, Paraguay en conectividad interna tiene una debilidad y eso a la hora de hablar del COVID es un factor determinante positivo. Pero aún así hay mucha gente que se desplaza, por eso que vos decís. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar acá finalmente? Que cada persona cumpla con las recomendaciones, porque si todos respetamos, vamos a poder ir avanzando. Pero si no lo hacemos, mínimamente nos vamos a quedar estancados en una fase, o vamos a retroceder, o vamos a volver a la fase 0. No, todavía no estamos y Dios quiera que no lleguemos nunca a esa etapa. Y eso es por el gran esfuerzo que todos los paraguayos están haciendo. Y es por ese gran esfuerzo que la mayoría está haciendo, es que nosotros todos los días recordamos que se combate al COVID-19 fundamentalmente fuera de los hospitales, con el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas y todos esos detalles que hacen que uno evite el contagio. Claro, imaginariamente uno puede hablar de un eje norte y un eje sur, por ejemplo, cito nada más como ejemplo de cómo uno tiene que hacer el ejercicio. Entonces, todo lo que está por encima de la ruta 2 y todo lo que está por abajo, entonces otra vez ahí se controla la densidad poblacional, porque si hay poblaciones que tienen una baja densidad poblacional, entonces obviamente ahí el riesgo es menor. Lo importante finalmente es el número total de casos que se van presentando, el número total de consultas que vamos teniendo y la capacidad de respuesta para los pacientes que deben internarse. Ahora, como bien explicaba Rolón, queda todavía a criterio de los especialistas ver cómo van a ir dividiendo, por así decir, el país claramente, o lo harán por departamentos, o decía Rolón, por divisiones norte, sur, y de ahí otra vez partiendo en base a las rutas principales, por ejemplo. Son algunos detalles que de a poco van dando, si bien es cierto, esta decisión todavía no está tomada, se tiene que analizar los datos estadísticos finalmente. Imaginamos que en esta semana y luego ya a finales de lo que tiene que ver con esta fase 2 de la cuarentena. Hablaba también Amalia Roberto de un dato muy importante. El problema con Central, por ejemplo, y que está siendo analizado también, es que mucha gente vive en el departamento central, pero diariamente tiene que desplazarse para ir a trabajar a Asunción, por ejemplo. Exacto, sí. O sea que el gran cinturón, las ciudades dormitorios están en Central y más de 1 millón de habitantes seguramente ingresan en general, ¿verdad? Haciendo un rápido, no sé si tanto, pero por ahí cerca de acuerdo a los estimativos, o sea que Asunción y Central prácticamente son la misma cosa, ¿no? Es así, y hay que entender también que hay
sin fin de personas que están desempleadas a estas alturas y que ya no quieren escuchar ni siquiera la palabra cuarentena, ¿verdad? Sí. Ahora, una cosa es salir a buscar el pan y uno puede culparle al gobierno que no hizo su trabajo, pero a cuenta de eso no podemos volver en un féretro. No, y que no tenemos que tomar eso como excusa, ¿verdad? Claro. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros. Sin dudas conlleva el cuidado del núcleo familiar. Más que nada, 200, 300 mil dólares ahí. A mitad próximo, mitad de empezó a jugar. Mira cómo le está pegando la chica, mira cómo le está pegando la chica. Celebración de 15 años, esto ocurría en la Chacarita en una precaria vivienda. Finalmente 21 personas fueron aprehendidas por violación de la cuarentena. Aquí el informe. Este es el lugar donde este grupo de jóvenes estaba celebrando la fiesta de 15 años de una amiga. Una humilde vivienda en la zona baja del Congreso Nacional en plena Chacarita, donde se realizó este procedimiento policial. Dale. Tranquilo nomás. El ambiente frente a la comisaría Quinta Zona de la Chacarita fue tenso en determinado momento, pues los padres, mamá, papá de estos chicos que participaban de la fiesta de 15 años se congregaron aquí denunciando un supuesto procedimiento irregular por parte de la policía y de más violento contra estos jóvenes. Ahora vi un video donde como el tema le tiraron, como el tema le jugaron a mi hija. No tienen el derecho ellos de así jugarle a la criatura. Mondajapio ya pe. Ando voy a mi mondaja porque paga su escuela. Transero qua. Mi comisario te transero. Allá Leticia Dominga en de infeliz y qua. En todos lados hubo farra. Pasa y te ojo a militares y güey. Madre, pero no soy un mi bandido de jugar pesa con la plaga. Supuestamente a ellos le arrestaron por culpa de estar hacinados. Quiero pecar la voz, pero dejó de Chamín, va y se te pasa de cuerda, Gina. Muchísimos están. ¿Y de qué? Va, pensamos la yayapoa, contradictorio con él allá en la situación. Como bolsa de papa le tiraron a nuestra hija en la patrullera. Le hicieron correr picana eléctrica, porque a mi hija, por ejemplo, le reaccionó por el comisario porque le tiró el balín de goma a su hermano por venir a preguntar por su hijo. Y mira cómo le torturó. ¿Quién le hizo eso? Y la policía, sí, le pegaron. Lo de la comisaría y estaban los linces, son los más sanguinarios que hay. Porque a mi hijo le trajeron de emergencia y mientras que ellos venían en la patrullera le hacía correr la picana eléctrica a mi hijo. Para la Policía Nacional, el hecho de que estos jóvenes hayan violado la cuarentena es innegable. Sin embargo, con respecto al reclamo de los padres de estos chicos que supuestamente ellos estaban hacinados en el calabozo de la Quinta, el jefe de la dependencia policial explicó que ese lugar hasta resultaría más cómodo, atendiendo que este pequeño sitio es donde se estaba desarrollando ese festejo. Nosotros tenemos 3 celdas de seguridad, tenemos acá, y ellos ayer estaban en una pieza 4x4 realizando una fiesta de cumpleaños de 15 años. Entonces solicitamos el apoyo del personal, acudimos al lugar, ¿verdad? Y le invitamos a ellos para que terminen la fiesta. Razón por la cual, ¿verdad?, le solicitamos que salgan los jóvenes y accedieron a salir. Y ahí procedimos a demorarle. E inmediatamente uno de los jóvenes empezó a agredir al personal policial y le tiró una piedra en el ojo. Después otra dama, otro personal policial femenino, ¿verdad?, que estaba también en el lugar porque había chicas, ¿verdad?, recibió también golpes. Y igual que yo, ¿verdad? Pero son cosas del oficio, como se dice, ¿verdad? Entonces procedimos a traerle acá y ponerle a disposición de la Fiscalía. Situaciones como estas son las que ponen en riesgo el avance de la cuarentena inteligente. Todos los jóvenes, tanto menores como mayores que fueron demorados, ya están a disposición del Ministerio Público. Seguimiento de este tema de la mano de nuestro compañero Mariano López. Mariano, buenas tardes. Hola, Mariano.
Hola Amalia, ¿qué tal? El saludo a vos, a Roberto, ¿cómo están? Efectivamente, estamos acá ya, zona de la Chacarita, y para que se ubiquen, compañeros, voy a mostrarle a ustedes y también a la gente, fíjense, esto sería la continuación de la calle 14 de Mayo, allá está el Congreso Nacional, y exactamente aquí, en la zona donde comienza, por así decirlo, la Chacarita, en esta zona de Asunción, es donde se estaba celebrando esa fiesta de cumpleaños. Acá por estas calles, en este pasillo, les quiero mostrar la casa específica. Y el lugar, si es que nos permite la dueña, porque ayer nos dejaba mostrar incluso la parte de adentro, una pieza pequeñísima donde estaban todos encerrados. Estos chicos, vamos a ver si es que nos quiere atender. Vamos a probar con... Hola, Ruth, ¿podemos hablar contigo un ratito? Vení un ratito, vamos a hablar. Acá está la dueña de casa. Ella es Ruth. Y vamos a ver un poco también, porque queríamos también hablar un poco con los vecinos, saber qué fue lo que pasó. ¿Podemos hablar contigo, Ruth, un rato? Sí, bueno, no quiere hablar Ruth, y digo Ruth porque ella es la mamá de la quinceañera, la dueña de casa donde se hacía este festejo de 15 años. A propósito de los encargados de esta casa, compañeros, también hoy hablábamos con las mamás de los chicos que están detenidos, que están todavía demorados en la comisaría, ya imputados, por cierto. Y ese grupo de madres incluso decía que los que invitaron a esta fiesta tendrían que ser los procesados principalmente en esta causa. Escúchenlas. Todos los menores tienen rastro de violación, tanto de violencia, tanto las niñas como todos los menores hombres, y también mayores, ¿verdad? Están golpeados. Todos están golpeados, todos tienen. A mi hija el brazo, casi le sacaron el brazo. Ella tiene una hematoma, tiene el brazo así, no puede mover su brazo tanto. Ella ayer llorando le estaba diciendo al doctor forense cómo le jugaron. Y ahora vamos a hacer una denuncia grupal contra la mamá de la quinceañera, ¿verdad? ¿Por qué contra ella? Y porque ella es la culpable de todo lo que pasó. Ella es la culpable porque ella no habría hecho el 15 años, esto no hubiera pasado. Es penoso lo que sucedió con nuestros hijos, no debería de haber. Ella va a decir, porque ellos vinieron en el 15 años, pero ella también quiso festejar. Entonces, lamentablemente, ella tiene que responder a lo hecho. Yo por lo menos pido que ella responda, porque lo que le pasó a mi hijo es gravísimo. Él tiene un impacto de bala balín de goma, un orificio que tiene más o menos 10 centímetros de diámetro, enorme, y si le deja secuela, yo a quién le voy a pedirle auxilio. Yo tengo a mi nieto acá y a él le pegaron por su día Popo, ya acá en el calabozo ya, y ahora mi nieto no escucha bien, le duele demasiado mucho, a él le pegaron, demasiado mucho. Acá adentro. No, allá y acá también le pegaron a él. Él fue golpeado muchísimo y ayer él vino los derechos humanos, le hicieron la revisión, ¿verdad? Pero yo quiero que le dé a otro doctor. Bueno, este es el lugar, compañeros, para que se hagan una idea. Pueden salir un ratito acá los chicos, sí, un ratito. Esta es la dimensión del lugar donde estaban haciendo esta fiesta, el festejo de 15 años. ¿Sí? Y vamos a ver un poco también qué es lo que dicen los vecinos, ¿verdad? Con respecto a esta situación. Hola. ¿Dónde está? Vení por un ratito, vamos a hablar. Vos estás... Y ahí, así nomás un ratito. ¿Vos te escuchaste la música y eso? Estaba fuerte la música, ¿qué? Ahí nomás un ratito. No quiero salirle. Ok. Bueno, no quiere hablar a la señora. Tranqui, ni te preocupes. Pero lo cierto y concreto, compañeros, es que el Ministerio Público ya imputó a las personas que participaron de este festejo. Y la fiscal nos daba un dato. Serían unas 40 personas aproximadamente las que estaban dentro de esta pieza, de las cuales 21 son las procesadas. Nosotros recibimos la comunicación oficial por parte de la Comisaría Quinta, donde comunicaron que fueron aprehendidas 18 personas. En realidad fueron aprehendidas 21 personas, 3 de las cuales fueron derivadas a la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia, porque ellos son los que se encargan de investigar el hecho punible de resistencia. 3 de ellas aparentemente pusieron resistencia, por eso es que fueron derivadas a esa unidad.
A mi cargo quedaron las 18 personas restantes, entre las cuales 12 personas son menores y 6 son adultos. Todas las personas fueron imputadas, las 18 personas fueron imputadas por la violación de veda y cuarentena sanitaria. Las 12 personas que son menores, en realidad los menores de edad, que son entre 15, 16 y 17 años, fueron puestas a disposición del juzgado penal adolescente. Ellos no prestaron declaración justamente porque el Código de la Niñez no me habilita, ellos deben prestar declaración ante el juez penal adolescente. Nosotros solicitamos el arresto domiciliario de todos ellos, incluidos los menores. Sí, y la pena va hasta 18 meses, ¿verdad? En realidad yo creo que hubo una confusión aquí porque creo que la ciudadanía está malentendiendo en cuanto a que si bien está expresamente establecido la circulación de 5 de la mañana hasta las 21 horas, en realidad hay actividades permitidas dentro de este último decreto presidencial que es el número 3619 de fecha 24 de mayo. Este decreto en su artículo 3 claramente habilita, o sea, especifica las actividades permitidas, ¿verdad? Entonces, entre estas actividades no está permitido la celebración de eventos, solamente ciertos eventos como la boda y también con ciertas restricciones, hasta 10 personas bien específicos, es decir, 15 años ni otros eventos familiares, por más familiares que sean, están prohibidos. Entonces, eso es lo que la ciudadanía debe entender, que en el artículo 3 de este último decreto están determinadas claramente todas las actividades que están permitidas. Incluso explicaba la fiscal lo que tiene que ver con el marco legal, Amalia Roberto, para que también sirva de ejemplo de lo que no hay que hacer en lo que respecta al marco de esta cuarentena inteligente. Estamos en la fase 2. Ponme un poco contigo un ratito. No, ok, no quieren hablar los vecinos, pero lo cierto es que en este pasillo, fíjense, es en este pasillo donde se hizo el festejo de los 15 años. Claramente todos los vecinos también escucharon lo que estaba pasando y después ya cuando vino la policía también se generó una corrida generalizada atendiendo a que, como les decía, 40 aproximadamente participaron de la fiesta, 21 son los que pudieron ser capturados por la policía. No quiero justificar, Roberto, Mariano, ni televidentes, pero la justicia tiene que ser para todos por igual. Es así, aunque los romanos ya decían que justicia es aquella que place al poderoso. Es así, y lo venimos viendo. Un abogado denunció una supuesta agresión por parte de 2 agentes policiales de la comisaría 13 de Obligado Itapúa. Un video que se viralizó finalmente puede mostrar a un hombre tirado en el suelo. Por su parte, el asesor jurídico de la institución uniformada asegura que van a averiguar exactamente de qué se trató este procedimiento. Vaya, doctor, ayúdalo a trabajar a la comisaría, ¿veo? Ayúdalo a cambio. ¿Ellos para ayudar a subir? No. ¿Ellos para ayudar a subir? ¿Es poco ayudar, ¿Es poco ayudar? Desubicado, doctor. Desubicado, doctor. Habla, doctor, ahora. Un profesional abogado denunció a agentes policiales de la comisaría 13 del distrito de Obligado una supuesta agresión. En las imágenes que se pueden observar, se puede justamente apreciar al letrado que se encuentra en el piso, esposado por parte de los agentes policiales. Esto generó un repudio total por parte de sus colegas del departamento de Itapúa. Tenemos que tener en cuenta que esta situación ya intervino el Ministerio Público por su parte y ellos son los que impulsan la investigación, ¿verdad? Nosotros cumplimos con nuestra labor de investigación. Sería como un pequeño asunto interno creado por la dirección. Entonces tenemos versiones de lo que realmente pasó en el lugar con los involucrados. Eso es lo que nosotros en principio tenemos conocimiento, ¿verdad? Que hubo un incidente, que hubo aprendido, que hay una denuncia hecha también por la Policía Nacional, el atropello a la institución. Eso es lo que nosotros todavía yo tengo que irme en el lugar para ser responsable y elevar ese informe como corresponde. Esa es mi misión, para eso fue creado esta comisión de investigación. Y luego eso nosotros le vamos a los superiores para que ellos tomen carta en el asunto. Tenemos ahí justicia policial que será a cargo seguro si amerita, ¿verdad? Y estamos en eso. Nosotros esta mañana ya nos vamos a constituir en el lugar y a hacer toda la entrevista posible con los involucrados, inclusive con testigos si hay en el lugar. La versión es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que ocurrió sobre el atropello, sobre un procedimiento, hizo un video que se viralizó, pero eso no, como le digo, yo quiero ser responsable.
quiero irme en el lugar, saber realmente qué es lo que pasó, por qué ocurrió eso y luego elevar mi informe. Ese es un tema. Ahora empezó el tema de que nosotros tenemos que investigar a ellos qué es lo que realmente pasó, porque esa es nuestra misión como comisión investigadora de la dirección. Debemos hablar con ellos, cuál fue el motivo, quién estuvo en el lugar, quiénes son los detenidos, cómo fue que este profesional se constituyó en el lugar, para qué. Todo eso vamos a averiguar y vamos a hacer un informe. Intentamos dialogar con el profesor Anotato. ¿Y de la desaparición de Yuyu? 47 días. Qué lástima. Aparentemente no hay nada. No, nada en concreto, que es lo que preocupa realmente. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Blanca López, está con los detalles. Blanca, contigo. Muchas gracias, compañeros. Y aparentemente, por lo menos en lo que sea visible, no podemos constatar ningún tipo de operativo. Sin embargo, sí tenemos conocimiento de que están con el desglose de todas las evidencias que han retirado, entre ellos los teléfonos y también computadoras, y se aguardan novedades que ya habían sido anunciadas la semana pasada. Lo cierto y concreto es que la ciudadanía de Emboscada sigue movilizándose en la zona de la entrada a Monte Pacaná. Hoy una vez más pidieron justicia por Juliet. Hablamos con algunos de los manifestantes. Esperante, han pasado 47 días de la desaparición y bueno, esperamos los resultados laboratoriales en este momento, que tengo entendido que es esta semana, y después ya veremos qué sucede en base a los resultados. Muy de cerca también el doctor Tuma con el trabajo que hacen los investigadores. Sí, así mismo. Él tiene una comunicación frecuente con los fiscales, con los investigadores, y dentro de lo que cabe en su posibilidad, él está ayudando también en el caso. Seguimos cantando, seguimos pidiendo justicia. Ahora el profesor, el que compuso la música, ya tenemos en 3 idiomas nuestra música, y vamos a seguir cantando y vamos a seguir pidiendo porque queremos saber en realidad dónde está Yuyu. Para mí que vamos a llegar a cantar hasta en chino porque se está haciendo largo esto, y lo único que queremos saber es dónde está, y eso es lo que esperamos. Y justamente este fresquito lo que le hace atajar a la gente para que esté más, pero vamos a seguir luchando, queremos saber, esa es nuestra pregunta. Seguimos nosotros en la lucha, en la búsqueda con toda la gente de Emboscada. Mi agradecimiento a toda esta gente incansable que sigue buscando con nosotros a la Yuyu, y esta es la hora que no tenemos noticia, y así seguimos en la lucha y vamos a seguir buscando hasta que la encontramos, Blanca. Bueno, ayer también hicieron una búsqueda los familiares en base a datos de una persona que vino de Itagua diciendo que supuestamente tuvo una visión donde sabía dónde estaba, sin embargo fue infructuoso. Por otro lado, también quieren aclarar los pobladores en relación a lo que decía Max Narváez, Roberto Amalia, que no fue Lilian la que dio la denuncia policial, sino fue el profesor Díaz y otra profesora que también fue la que alertó a la Policía Nacional para que fueran a verificar si es cierto que Yuyu había desaparecido. Por último, una vidente argentina también dio datos de donde supuestamente estaba Yuyu. La fiscalía fue y verificó esa ubicación, sin embargo, era una zona urbana. Aparentemente, esta vidente que dijo que dio datos de dónde estaba el Ara San Juan, no tenía los datos completos. Y se va a seguir investigando, compañeros. Dale, Blanca, de hecho nos preocupa y mucho, porque pareciera ser que no se avanza en nada, se gira sobre el mismo eje. Sí, y hasta ahora 2 imputados nada más. Sí. Bueno, ¿nos tenemos que ir, Amalia? Nos vamos con los datos de la Dirección de Meteorología porque se siente realmente todavía el fresquete, no subió mucho la temperatura. Para mañana martes vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 19 grados. Para mañana miércoles, ¿qué digo? Para el miércoles mínima estimada en 8, la máxima en 20, y para el jueves mínima estimada en 16, la máxima en 21. Ahí va a subir un Volvería la lluvia. Volvería la lluvia. Nos vamos. Gracias por la compañía. Será hasta mañana. Buena suerte. ¿Te imaginas todo el poder antioxidante de estos arándanos en un solo comprimido? Te presentamos Blue King, el antioxidante potente y natural extraído de las mejores cosechas de arándanos. Es ideal porque tiene alto poder antioxidante. Con su contenido de vitamina C, refuerza el sistema inmunológico, protege el corazón, mejora la actividad metabólica.
Blue King, porque lo natural es cuidarte. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. ¿Es posible hidratar el pelo sin que quede pesado? DAB te demuestra que sí. El pelo tratado con DAB Hidratación Intensa con infusión de oxígeno está perfectamente hidratado, sin nudos y liviano. Descubrí la nueva generación en hidratación. Nuevo DAB Hidratación Intensa. Es una lástima que te escondas entre todos esos libros, solamente porque no quieres enfrentarme. Y eso, Victoria, eso te hace daño. ¿Por qué sigues sin creerme? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada si tú no estás. Buenas noches. ¿Cómo les fue? Muy bien, patrón. Pudimos repartir toda la merca, jefe. ¿Fueron a los lugares que les dije? Sí, patrón. Hasta la gente de los centros que nos dijo no tenían nada de merca. A mí se me hace que la gente gringo ya se peló de la ciudad.